sector de reparación de automóviles presenta una variedad de accidentes motivados por las múltiples tareas y operaciones que se dan en el mismo y por las condiciones en que éstas se realizan. La reparación de carrocerías, de averías mecánicas y eléctricas son los principales procesos que originan accidentalidad, aunque existen una serie de elementos comunes en todos ellos que inciden directamente en la siniestralidad. Pero se pueden reducir los accidentes que se producen en el sector si adoptamos una serie de medidas estructurales, colectivas e individuales. Un sistema de ventilación centralizado con la capacidad y tomas adecuadas permitirá la renovación rápida del aire, evitando la acumulación de gases tóxicos e inflamables. Cuando no se disponga de esta instalación, se deberán usar sistemas portátiles de extracción de humos. El local debe permitir una distribución racional del espacio de acuerdo con el volumen de trabajo que se vaya a realizar en él. El orden, la limpieza, la señalización de pasillos, la inclinación adecuada del suelo que impida la acumulación de líquidos, etc., evitan accidentes por caídas y golpes con máquinas y objetos. Los compresores y transformadores se situarán centralizados en un cuarto de maniobras, donde periódicamente se hará mantenimiento del equipo compresor e instalación de aire comprimido y se revisarán manómetros, válvulas de seguridad, filtros, reguladores de presión, tuberías conductoras, vasos de filtrado, purgadores, etc. Los elevadores de automóviles deben llevar incorporados sistemas de bloqueo de seguridad en previsión de averías que posibiliten descensos bruscos de las plataformas elevadoras, con el consiguiente riesgo de aplastamiento. Las herramientas y útiles se situarán en paneles o carros, a fin de evitar que estén por el suelo y puedan provocar un accidente. El transporte de elementos mecánicos pesados se realizará en plataformas móviles. Las instalaciones eléctricas deberán estar entubadas, con canalizaciones fijas y en ningún caso se emplearán conductores desnudos como medio de conexión de máquinas o aparatos eléctricos, sino clavijas debidamente aisladas. Se instalará una red general de toma de tierra a la que se conectará la totalidad de receptores eléctricos, complementada con un disyuntor diferencial de media sensibilidad, 300-500 miliamperios en instalación eléctrica de fuerza y uno de alta sensibilidad, 30 miliamperios, en alumbrado. Las máquinas o equipos que dispongan de protección eléctrica de doble aislamiento no precisan conectarse a tierra. Respecto a las zonas en donde se puedan desprender vapores inflamables, se cumplirán las normas vigentes relativas a estas instalaciones. Cuando se utilicen prolongadores eléctricos, deberán ser estancos y seguros. Especial importancia por su peligrosidad tiene el manejo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Los principales riesgos se derivan de la manipulación incorrecta de las botellas de gas y del mal uso de los equipos. La botella de oxígeno contiene dicho elemento en estado líquido a presión. Este aumentará considerablemente si se expone a una fuente de calor natural o artificial, pudiendo llegar a explosionar. El riesgo se incrementará al manipular inadecuadamente la botella, ya que golpes, caídas, exposición a las inclemencias del tiempo, etc., reducen su resistencia mecánica. Otro riesgo que entraña el manejo de las botellas de oxígeno se produce cuando éste entra en contacto con sustancias grasas, lo que origina su autoinflamación. Es imprescindible, por tanto, manipular la botella de oxígeno con elementos y trapos limpios y nunca engrasar la válvula. El otro elemento que interviene en la soldadura oxiacetilénica y oxicorte es la botella de acetileno. El acetileno es un gas altamente inflamable en el que se produce su deflagración simplemente al comprimirlo a una presión superior a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Para aumentar la capacidad de las botellas y disminuir el riesgo de explosión, el acetileno se halla disuelto en acetona, que posee un alto poder de absorción.
Si por causa de un golpe el acetileno se desprende de la acetona, se produce un aumento de presión que puede provocar su inflamación y posterior explosión. El retroceso de la llama por inadecuada utilización del soplete o por carencia de válvula antirretorno en el equipo puede provocar la descomposición del acetileno, originando un aumento de presión y temperatura en el interior de la botella. Si esto se produce, lo reconoceremos por un aumento de temperatura en la superficie de la botella, aunque ésta no se encuentre próxima a una fuente de calor. Cuando se presente esta situación, procederemos al enfriamiento de la botella colocándola bajo una ducha o sumergiéndola en agua y llamaremos al suministrador para que la sustituya, desechando las mangueras afectadas. Otros riesgos que se derivan de las operaciones de soldadura son las quemaduras producidas por la llama o calentamiento de las piezas en que se trabaja y la radiación e inhalación de gases y vapores, por lo que deberán realizarse estos trabajos con métodos, equipos y prendas de protección adecuados. Por todos los riesgos expuestos, el equipo de soldadura se debe instalar centralizado en un área aislada, con ventilación, donde las botellas estén en posición vertical. Cuando estén situadas sobre un carro portátil, se colocarán en posición vertical o con una inclinación máxima de 45 grados y nunca se tumbarán en el suelo. Este equipo dispondrá de sistema de seguridad como manorreductores, válvulas antirretorno y mangueras de alta presión bien conservadas. En los procesos de trabajo con chapa, el peligro por corte se presenta desde el desguace o desmontado de las zonas afectadas, por lo que se hace necesario el uso de guantes. Las rebarbadoras deben manejarse teniendo la precaución de sujetarlas adecuadamente por el mango y la zona final de la carcasa. En las tareas en que exista riesgo de accidentes para los ojos por proyección de partículas, se utilizarán gafas de seguridad contra impactos, debiendo ser graduadas para los trabajadores que necesiten cristales correctores. En las operaciones de lijado con lijadoras de disco, es recomendable el uso de discos flexibles para evitar el accidente por rotura del rígido. En las tareas de desguace o desmontado, en las que se produzcan emisiones prolongadas de gases tóxicos, se procederá a la instalación de sistemas de extracción localizada de tipo móvil cuando no exista un sistema centralizado. Si la exposición es de corta duración, se acudirá a la utilización de mascarillas buconasales. Cuando se someta la carrocería al tren de alineado, se deberá asegurar convenientemente e instalar una eslinga de seguridad ante posibles roturas de cables o cadenas de tensado. La incorporación de sistemas de extracción localizada en los procesos de lijado en seco elimina la dispersión de polvo en el ambiente. Aplicar plastes y masillas comporta riesgos dérmicos en las manos, por lo que es necesario el uso de guantes. De igual manera, el contacto con pinturas y disolventes puede ocasionar riesgos dérmicos en las zonas de piel descubiertas, debiéndose acudir a la utilización de ropa de trabajo y prendas de protección adecuadas. Las operaciones de pintado a pistola se realizarán en recintos cerrados que dispongan de sistemas de extracción capaces de originar una velocidad de paso de aire de 0,5 metros por segundo, así como filtros con la capacidad suficiente para evitar la dispersión de contaminantes dentro y fuera de las instalaciones. Cuando se carezca de este tipo de recintos, se dispondrá de un sistema de ventilación de aire capaz de eliminar la acumulación de vapores orgánicos desprendidos en los procesos de pintado. En este caso, se protegerán las vías respiratorias de los trabajadores, preferentemente por medio de equipos semiautónomos, y si no existen, con mascarillas buconasales. La mayoría de los accidentes que se producen en esta sección suelen estar provocados por golpes, quemaduras y en menor proporción por atrapamiento. Por esta razón, las herramientas deberán estar en perfecto estado y siempre que la tarea a realizar lo requiera, se usarán guantes.
Se evitarán las quemaduras realizando las operaciones con el motor frío o usando guantes de aislamiento térmico cuando se realicen con el motor caliente. Las lámparas portátiles deberán estar protegidas eléctricamente por medio de transformadores de seguridad calibrados a 12 voltios de tensión. Para evitar la dispersión en el ambiente de humos procedentes de la combustión de los motores, se aplicarán a los escapes sondas de captación conectadas al sistema general de extracción. Nunca se limpiarán con aire los sistemas de frenado que lleven incorporado amianto. Cuando se realicen operaciones susceptibles de producir polvo con fibras de amianto, se procederá a la captación de las mismas. Situando el vehículo a la altura adecuada para la realización del trabajo, se evitarán esfuerzos y posturas que puedan producir lesiones. Al cargar las baterías, se desprende hidrógeno, lo que puede provocar una explosión si éste entra en contacto con una llama, por lo que se instalarán en un cuarto aislado con un sistema de enfriamiento por agua y un sistema de ventilación adecuado. Las prendas de protección que se usen en cualquier tarea deberán estar homologadas. Los productos inflamables, pinturas, disolventes, etc., se almacenarán en su totalidad en un recinto o cuarto aislado, cuya resistencia al fuego sea de 120 minutos para la estructura o cerramiento y de 60 minutos para la puerta de acceso. Dicho recinto dispondrá de ventilación natural. Los disolventes se almacenarán siempre que sea posible en tanques antillama. En las zonas de trabajo no se dispondrá de sustancias inflamables en cantidades superiores a las necesarias para la jornada laboral. Esta recomendación se hace extensiva a los restos de pintura que se deberán eliminar o guardar en el recinto destinado a almacén general de pintura. Las puertas y vías de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos, de manera que permitan realizar una rápida evacuación. Se indicará mediante la colocación de señales normalizadas la situación de las vías de evacuación y salida de emergencia, así como la situación de los extintores portátiles de incendios. Los extintores más adecuados son los de polvo polivalente, variando el número en función de su tamaño y dimensiones del local, que serán revisados anualmente por personal especializado ajeno a la empresa, realizando las pruebas de presión y recarga de acuerdo con la normativa vigente. Los conocimientos básicos de utilización y manejo de los extintores portátiles de incendios deberán ser facilitados a todo el personal de la empresa.